¿Cómo les va, estimados alumnos? En esta ocasión tenemos el último video tutorial y la verdad que es muy interesante este tema porque de alguna manera trasciende la historia americana y sobre todo la historia mundial, se podría decir, porque por primera vez movimientos indígenas se levantan en busca de sus derechos, ¿no? Y la Revolución Mexicana ha sido estudiado no solamente por mexicanos, sino incluso Alperín Dongui hace una reflexión acerca de esa revolución. Eh, pero bueno, hay que empezar a ver cómo se produce la revolución, quiénes la producen, eh, cómo se produce y cuál es la conclusión de la revolución. Primero que nada tenemos que ver eh, qué había en México antes de la revolución. Entonces tenemos que ir a la mayoría, a la cuestión de los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Observamos que de alguna manera en México había una mayoría de población indígena y campesina, casi el 95% es así. En la actualidad no ha cambiado mucho, pero sí, si lo relacionamos con aquella época de 1910, el 95%, en la actualidad creo que es un 60%. Eh, y se había adoptado un modelo económico liberal, es decir, que en la economía no solamente lo manejaba el Estado, sino que se manejaba con los intereses extranjeros sobre todo. Y eso hay que tenerlo en cuenta mucho porque de alguna manera eso va a traer eh, muchos beneficios para algún sector y menos beneficios para la mayor población que en realidad era la mexicana. Y bueno, ustedes ya saben que en el módulo anterior hablamos del porfiriato y el modelo político en esa época era justamente la oligarquía y sobre todo el porfiriato. De alguna manera que hay que empezar a entender a esta población indígena, qué sucede, por qué se levantan, por qué luchan. Y es porque estaban dominados por una minoría privilegiada, es decir, por una oligarquía que gobernaba el país. Esta oligarquía a la vez expropiaba tierras y fuentes de aguas comunales, es decir, que ellos ni siquiera eran dueños de la tierra y trabajaban para estos grandes patrones, para estos grandes oligarcas. Y sobre todo eran sometidos a condiciones laborales extremas. Eh, ya no existían las 8 horas de trabajo como ya existía en parte de Europa, incluso ya las luchas en Estados Unidos se estaban dando. Si lo comparamos con Argentina, también está la lucha esta de las 8 horas, descanso dominical, en fin. Entonces, de alguna manera, la población indígena se da cuenta que en un contexto internacional, obviamente ellos no lo saben, eh, las mejores condiciones de vida son necesarias ya para esa época. En el contexto económico, ya lo nombré, había un modelo económico liberal que favorecía a grandes terratenientes y dependía de las inversiones de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos en el norte. En el norte recuerden que hay muchas minas de oro, incluso no solamente de oro, sino de plata, y en grandes cantidades, es decir, que las inversiones de Estados Unidos en el ferrocarril eran principalmente en el norte, y sobre todo le interesaba eso exportar oro, comprar oro, y sobre todo hacerse de las minas de oro. Eh, el porfiriato, ustedes ya vieron cómo se inicia en el módulo anterior, cómo termina, y se mantenía obviamente como un fraude electoral que Porfirio Díaz empieza a ganar todas las elecciones todo el tiempo, ir derrotando incluso a sus contrincantes con mucha amplitud. El fraude electoral obviamente era una máquina que tenía el porfiriato y ya la oposición política o una posición política media desgastada ya no pretendía entrar de alguna manera en elecciones porque sabía lo que sucedía. Pero bueno, justo en 1910 Porfirio Díaz hace una entrevista que de alguna manera va a dejar de ser presidente y eso le llena de expectativa a la oposición y sobre todo a Madero, que es la principal figura opositora. Y además hay que reconocer que el porfiriato, a pesar de tener algunas cuestiones económicas, sociales, educativas, era un régimen autoritario. Es decir, que cualquiera aquel que se ponía a este régimen era de alguna manera perseguido, incluso muerto, ¿no? Eh, para entender la Revolución Mexicana tenemos que empezar a hablar de sus líderes y etapas.
líderes tenemos muchísimos, etapas algunas, pero bueno, y ya vamos a empezar a hablar de quiénes son los líderes más importantes de esta revolución. El principal, como ya dijimos anteriormente, es Francisco Madero, que impulsa la ley de San Luis, que es de alguna manera un proyecto anti-reelección, y él pierde primeramente contra Porfirio Díaz y después le gana la elección a presidente. Hay una canción muy famosa, capaz que ustedes lo conocen, que el tema de la cucaracha, ese que dice la cucaracha ya no puede caminar porque le falta una patita para andar. Ese tema lo cantaban los seguidores de Madero, burlándose de alguna manera a Porfirio Díaz, porque por su edad ya era viejo y además era, como cuentan los historiadores de antes, era rengo. Empieza de alguna manera a tener muchos seguidores Madero con esta publicidad de reeleccionistas, que no haya más reelecciones. Incluso llega a ser apoyado por Emiliano Zapata y por Pancho Villa, en el norte y el sur, estos líderes caudillos. Como ya dijimos, en una primera etapa se destaca Emiliano Zapata. Ustedes lo debieron escuchar con el movimiento zapatista en México en la actualidad, con el subcomandante Marcos, y de alguna manera las banderas que levantaba Emiliano Zapata en esa época se sigue luchando hoy en día en México, ¿no? Que es la repartición de las tierras y una verdadera reforma agraria. ¿Qué impulsa Emiliano Zapata? Impulsa una reforma agraria conocida como el Plan de Ayala, y que de alguna manera es capaz el revolucionario que tiene más adeptos dentro de la población, porque aparte de tener su condición de campesino, es interesante ver cómo Emiliano Zapata es además un intelectual y sabe leer sobre la reforma agraria, es decir, que es muy interesante conocer a Emiliano Zapata. Y ahí tenemos la decena trágica en el módulo, que es un capítulo muy importante de cómo Victoriano Huerta traiciona a Madero y de alguna manera lo derroca. Y la pregunta es por qué Emiliano Zapata y Pancho Villa no lo defienden en la escena trágica, porque había habido una lucha de intereses, unas promesas que Madero, al llegar al poder, a la presidencia, no logra ponerlos en la práctica, y ellos se retiran y no lo apoyan en esa semana de la decena trágica, en esas semanas de la decena trágica. Victoriano Huertas es conocido como un dictador, un traicionero dentro de la historia mexicana y dentro de la historia latinoamericana. Y entonces aparece otro militar, Vestustiano Carranza, que impulsa el Plan de Guadalupe, que toma el poder con apoyo de las fuerzas norteamericanas, y de alguna manera empieza el periodo de la Revolución Constitucionalista de 1813 y 1814. El Plan de Guadalupe es lo siguiente. El Estado de Venustiano Carranza, de alguna manera divide los poderes del Estado, y es muy interesante el Plan de Guadalupe como modernización de un Estado, ¿no? El triunfo de Carranza se produce en una lucha entre caudillos. Carranza impulsa todo su poder militar contra la persecución de Pancho Villa y Emiliano Zapata, porque los ve que son líderes muy importantes y tienen muchos seguidores, y lo que le interesa a él es asesinarlos, y siempre les trata de tomar emboscadas, y ellos logran de alguna manera siempre huir de esas emboscadas. Lo importante en la época de Carranza es la promulgación de la Constitución de Querétaro, que incluye esta lucha que se inicia en 1910, que es los derechos del ciudadano, y es la primera vez que se refleja en una Constitución mexicana. Y de alguna manera también va a suceder lo que pasa hoy en México. No hay reelección, no hay presidente que sea reelecto nuevamente. Empiezan los gobiernos de los sexenios, 6 años en el poder, y el presidente se retira. Y además es muy interesante pensar que la Revolución Mexicana terminó con la Constitución de Querétaro, porque si bien no se llegó a una verdadera reforma agraria, en esta época por lo menos,
a una repartición de tierras, se logra de alguna manera incluir los derechos de los ciudadanos y la no reelección. De todas maneras, los líderes revolucionarios como Emiliano Zapata, primero en 1919, es emboscado y muerto en manos de los militares, y siempre los militares quieren mostrar esa imagen de un Emiliano Zapata derrotado, un Emiliano Zapata que tiene, de alguna manera, vieron como el Che Guevara asesinado y mostrado para que de alguna manera los seguidores no se levanten más. Eso sucedió en esa época. Y también Pancho Villa es de esa manera es ejecutado. La conclusión es que la Revolución Mexicana es la primera revolución de los pueblos originarios en Latinoamérica, es un primer movimiento, incluso algunos se niegan a decir de un movimiento obrero, campesino, que se levanta por la lucha de los derechos. Y lo más importante también es que aparece la cultura del muralismo mexicano, y hay millones de pinturas que son muy interesantes para verla. Entonces, de alguna manera, esa revolución que parece que se levantó y terminó en nada, nos deja de alguna manera la pregunta de decir si fue una verdadera revolución, si se logró luchar por los derechos de los campesinos, pero sí modernizó el Estado, aparecieron caudillos muy importantes, es decir, que estamos en un México donde cambió. Ya el sistema oligárquico deja de ser un sistema de mucho poder, está de alguna manera controlado, y eso es muy interesante para analizar. Bueno, espero que les haya interesado este análisis de la Revolución Mexicana y nos estamos viendo. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos ustedes que hayamos compartido estos 6 módulos de esta materia, y la verdad que la historia americana es muy apasionante para seguir estudiando. Como yo digo siempre, aparecen libros, aparecen nuevas publicaciones, que es necesario siempre leerlas para de alguna manera interiorizarse. Si bien somos profesores, también tenemos que saber algunas curiosidades de la historia americana en especial. Hasta luego, un abrazo enorme para todos y un beso para todos también.